Caseta Merga, ¿valió o no la pena comprarlo? Aquí les voy a decir. Es la última vez que digo el nombre de este audífono. Y aquí está. Precio 12 o 13 dólares dependiendo del cable que quieran. Yo lo pedí con el cable más barato porque pues ahí tengo chorrocientos cables. Si quieren pagar $1 más les dan el cable plateado que según yo es lo mismo, pero sí me han dicho en los comentarios que el cable plateado dura más y que este se hace pues como que se endurece con el tiempo, haciéndole honor al nombre del audífono. Así es que ya ustedes sabrán cuál compran. A mí la verdad es que me da igual. Bueno, vamos a empezar por lo bueno. Amplificación, lo amplificas con cualquier teléfono celular que tengas. No necesitas más. Y si tienes por ahí un DAC, un amplificador, la verdad es que pues va a sonar igual a menos que tenga una firma diferente tu amplificador, bueno, tu DAC, ¿no? Entonces la verdad es que con un celular hay punto a favor. Otro punto a favor es muy cómodo. Lo estuve probando con Eartips, las que trae de caseta, y le puse unas de Memory Foam y unas TRN. Y con todas me quedaron bien, menos con las de Memory Foam. Así es que le puedes cambiar puntitas. Cambia ligeramente el sonido, ahorita voy a platicar de eso. Pero muy cómodo con cualquiera, ¿eh? Esa es la parte buena. La firma, bueno, es de dos drivers dinámicos. Y ahí va la firma. Fíjense que la firma no está mal. Tiene unos subgraves ligeramente elevados, unos graves controlados, unos medios que creo que podría llegar a ser el punto fuerte de este audífono, que los medios se escuchan bien, aunque es medio engañoso, ahorita les voy a explicar por qué. Y los agudos están ligeramente elevados, pero ligeramente. Eres sensible a los agudos, lo puedes usar. Solo que seas muy sensible a los agudos, pues sí vas a tener que brincar otro audífono porque te va a fallar. A ver, ¿por qué digo que es engañoso? La firma a mí me gustó. Porque digo que los subgraves son ligeramente elevados y le dan buen cuerpito, suena bien. Los medios suenan bonito, pero es engañoso. Yo cuando lo probé, lo empecé a probar con canciones con las que siempre uso. Y normalmente tengo canciones para probar graves, tengo por ahí demás instrumentos. Y justo ahí fue, lo probé y cuando entraban, déjense 6 7 8 instrumentos, 3 4 instrumentos, como que se me congestionaba muy feo. Dije, bueno, le falta quemado. Ya les he dicho que algunos necesitan quemado. Lo puse a quemar toda la tarde. Regresé a escucharlo y sonaba igual. Así es que, pues ya me fui a dormir y al día siguiente lo volví a poner a quemar aquí en mi escritorio. Que cómo es el quemado, porque muchas veces me preguntan. Simplemente déjenlo sonar con cualquier aparato que tengan. Puede ser su celular, un amplificador. Y ahí déjenlo sonando. De hecho, yo lo estuve quemando con el H2 de Shanling. Bueno, lo dejé otra tarde. ¿Qué pasó? Seguía sonando congestionado. Ya, me eché 3 días. O sea que le di fácil 7. Le di como 20 y tantas horas de quemado. Y nunca cambió el sonido. Así que hagan el quemado que le hagan. No va a cambiar. Y ese es el problema de este audífono. Si bien la firma está bien hecha. Porque es bonita. A mí me gustó. Y una firma de ese estilo. Con subgraves elevados y medios presentes. Suena bonito. Es muy engañoso. Porque empieza una canción tranquilita. Por ejemplo, no sé, la probé con Erase and Rewind. ¿Es de Cardigans? Sí, es de Cardigans. Pues entra el grave, entra todo muy bonito, entra una guitarrita. En cuanto entran todos los instrumentos, ya valió gorro porque todo suena congestionado. Dije, bueno, música con menos instrumentos. Entonces estuve probando por ahí con... puse una canción de Enrique Iglesias con Nicky Jam, sí, ya sé que me fui al extremo de Cardigans a Enrique Iglesias y Nicky Jam, el perdón, creo que se llama la canción. Y entra con guitarritas y voz, y sonaba muy bonito. Y ya que entran las voces de todo, otra vez se congestionó poquito. Normalmente cuando se congestiona un audífono, al menos lo que me ha pasado, es que se congestiona en los graves y graves medios, o sea, bajito. Bueno, este se congestiona hasta en los agudos. Entonces, este es el grave problema de este audífono. Entonces, ¿quieres separación instrumental? Cuando empieza una canción con poquitos instrumentos suena muy bonito. De hecho, muy bonito. En cuanto entran todos, dile adiós a tu separación instrumental porque todo suena revuelto por todos lados. Siento que por ahí hay algún problema con los dos drivers, como que no lo supieron cruzar bien.
Y eso es lo que pasa. Así es que, pues solo que escuches música, no sé, a lo mejor una trova, que es una persona con una sola guitarra. Y a lo mejor por ahí con armónica va a sonar muy bonito porque los medios están bien hechos, están bonitos. Eso es lo que me dio coraje de este audífono. Que la firma, siento que es una firma buena, es bonita, pero algo tiene mal. Entonces, muchas cosas que me preguntan en cuestiones técnicas. Oye, separación instrumental, te diría que es mala. ¿Por qué? Porque igual va a sonar muy bonito cuando hay dos, tres instrumentos. En cuanto entra el cuarto, ya valió gorra. Ahí se acabó. El soundstage es ligeramente abierto, sí es más abierto de lo normal, pero, insisto, como se empieza a congestionar todo, pues esa imagen se te va. Para videojuegos, no. Si eres gamer, no lo agarres porque por lo mismo todo está congestionado y no vas a saber por dónde te disparan o para dónde tienes que ir. Y pues tristemente esa es la realidad de este audífono. Que era una buena idea, porque insisto, la firma es bonita, pero no les quedó. Y de hecho me desesperó mucho. Es por lo mismo de que pues, tienes que estar buscando con qué canciones suena bien. Entonces por ahí si te gusta la música acústica con poquitos instrumentos, va a sonar muy bonito. Por ahí si te gusta urbana o reggaetón, podría ser cuando nada más tienen como una cajita de ritmos y el vocalista y por ahí algún instrumento extra y ya. Para rock no, porque en rock ya estás hablando de que entra la batería, entra la guitarra, entra el bajo y la voz y ahí ya valió gorro. Y luego si el grupo tiene dos guitarras, pues ya valió más gorro. Orquesta ni lo pienses, banda ni lo pienses. Entonces la verdad es que está muy limitado y yo les diría que mejor se ahorren los 12 o 13 dólares y se vayan por, pues a lo mejor el EDX Pro X o el EDX Pro. Hagan de cuenta que este es como el EDX Pro, pero con mejores medios. Y tristemente con peor separación instrumental, así es que les recomendaría el Pro. El Pro X sí es diferente a este, pero suena mejor. Mejor váyanse por el Pro X, que es más barato. Si dicen, yo me quiero gastar 13 dólares, hay muchas opciones ahorita de caseta por ahí de 13 a 15. Ahorita ya en ese precio pueden conseguir el Krila, el Polaris, entonces mejor váyanse por uno de esos. Yo les diría que no gasten su dinero aquí, a menos que escuchen música con uno o dos instrumentos. Les digo guitarra y armónica, algo muy trovador. Va a sonar muy bonito porque, insisto, está bonita la firma. Y los drivers se ve que son de buena calidad, solo que están como mal cruzados. No sé, esa es la impresión que me da. Así es que no lleva el sello de garantía del batallón. No se los recomiendo más que en esas ocasiones. Y pues sí, fue una tristeza porque, les digo, cuando empieza una canción despacito y va subiendo, engaña porque empieza a sonar muy bonita la canción, te emocionas y cuando sube la canción ya ahí se acabó la magia de este caseta y ya saben el nombre, ¿sale? Bueno, hasta aquí la review de hoy. Vienen 4 reviews seguidas y la nueva sección de audífonos que me arrepiento de comprar, que espero debutar los lunes. Los lunes saldrá esa sección. Espero que no sean más de 5 videos porque espero no tener tantos audífonos con los cuales me arrepentí de comprar y que todavía tenga. Si me arrepentí y los vendí, pues ya no va a salir el video, ¿sale? Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Síganse suscribiendo, ya somos más de 1000, lo cual agradecemos mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.